La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, al mundo de La Cafetera. Nos llamamos Justina y Bruno y os mandamos este mensaje desde Bruselas para que lo escuche nuestro querido hombre y padre, Manu. Le gusta mucho vuestro programa y el periodismo que hacéis y la verdad que disfruta un montón de vuestra compañía durante muchas mañanas. Gracias por vuestro trabajo y besos para ti, Manu. Felicidades, papá. ¿Quieres un café? Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The ACT Accelerator is the global solution we are looking for. We now need 35 billion more to go from startup to scale up and impact. Parece una coordinación de la política norteamericana hacia los líderes políticos que representan a los pueblos en los distintos países. En caso boliviano, la inhabilitación a Evo es injusta. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. En relación con la migración no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho el primer ministro griego, el presidente de la República Francesa y también el primer ministro portugués. Necesitamos una mirada completa de la política de migración. La posición del Gobierno de España es el plantear la dimensión interna y la dimensión externa a la cual antes hacía referencia el primer ministro portugués. La responsabilidad, pero también la solidaridad. Somos gobiernos responsables en la política migratoria, pero no podemos circunscribir la política migratoria solamente a una cuestión de control de fronteras. Los acuerdos están para cumplirse. El Gobierno de España lo que quiere es un acuerdo de retirada efectivo y que se cumpla en el caso del Reino Unido. Quería hacer una breve valoración sobre la victoria del municipalismo que se ha visto hoy en las Cortes Generales. La victoria del municipalismo que se ha visto hoy en las Cortes Generales, ya que mayoritariamente los diputados hemos rechazado un Real Decreto con el que el Gobierno pretendía confiscar los remanentes de tesorería, los ahorros de los ayuntamientos en los peores momentos para... ¿Por qué a la derecha le cuesta tantísimo admitir un nuevo derecho? Yo les decía en el anterior debate que cuando esta ley esté vigente, la aplicarán, seguro, como vinieron haciendo con todos los derechos que fuimos alcanzando en nuestra sociedad a su pesar. Que la macroencuesta de violencia contra la mujer es la operación estadística más relevante en España sobre este tipo de violencia. 1 de cada 2 mujeres, más en realidad, un 57,3%, ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujeres. That's what we have.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 11 de septiembre de 2020 y hay que tener en cuenta que a partir de hoy podemos ser más conscientes, podemos certificar las violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo en este país. Escuchábamos a Victoria Rosell al final de esta apertura hablando de los datos de esa macroencuesta que encargó el Ministerio de Igualdad, una macroencuesta que ha preguntado a nada más y nada menos que a 9.568 mujeres residentes en España de 16 o más años de edad y les ha preguntado por eso mismo, por las violencias que sufren por el hecho de ser mujeres. Entre las conclusiones, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España a lo largo de su vida. Y 1 de cada 5 la han sufrido en los últimos 12 meses. Estos son los datos. De hecho, esta encuesta ha preguntado también concretamente sobre el acoso sexual y el acoso reiterado, el llamado stalking, y el 40,4% asegura haber sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas y el 10,2% lo han sufrido en los últimos 12 meses. Esta semana, la ultraderecha preguntaba en el Congreso para qué existía el Ministerio de Igualdad. Pues bien, el Ministerio de Igualdad sirve para estas cosas, para diagnosticar la desigualdad y alcanzar la igualdad real. Porque es posible. Hay mucho por avanzar, sí, pero es posible, incluso a pesar de muchos. Pero hoy además contamos con muchas mujeres en este programa en el día de hoy. Como cada viernes vamos a analizar la prensa internacional, cuáles han sido los temas más destacados durante esta semana a través de ese resumen semanal que nos hace cada semana Pilar de la Peña. También reflexionaremos con Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, en este caso sobre el estado de la responsabilidad. Seguiremos con el análisis de la serie Sense8 con Ana Pastor y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, en este caso, sobre Kintsugi. Y lo haremos de la mano con la voz de la actriz Rocío Muñoz Cobo. Así que con todas estas cosas sobre la mesa, también hablaremos de esa operación con 2 P's, que vincula ese espionaje de Bárcenas al Partido Popular, que sigue en las portadas y que además es protagonista en el hashtag de hoy. El hashtag del programa de hoy es #LaCafetera, operación con 2 P's. #LaCafetera, operación. Así que con todas estas cosas sobre la mesa, si os parece, nos vamos incorporando. Las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días.
now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom, and they're chasing back the dark. Que no podemos utilizar a los ayuntamientos como ariete la dialéctica permanente de enfrentamiento, de confrontación que tiene parte de la oposición con este gobierno. Yo diría que con los ayuntamientos, por favor, no. Decía, señoría, que confío en la capacidad de reflexión de todos los grupos políticos y también simplemente les digo que este decreto ley contenía medidas añadidas que no tienen que ver ya con las competencias del Departamento de Hacienda y que también llevan implícita la votación de esa convalidación, entre ellos la prórroga hasta el 31 de octubre del tipo 0% del IVA en las entregas del material sanitario para combatir la COVID-19, es decir, que los centros públicos no tengan un gasto añadido por el IVA de las mascarillas o el IVA de productos sanitarios que estaban sujetos. Quería hacer una breve valoración sobre la victoria del municipalismo que se ha visto hoy en las Cortes Generales. La victoria del municipalismo que se ha visto hoy en las Cortes Generales, ya que mayoritariamente los diputados hemos rechazado un Real Decreto con el que el Gobierno pretendía confiscar los remanentes de tesorería, los ahorros de los ayuntamientos en los peores momentos para... Derrota humillante de un gobierno débil, así lo titula el diario ABC, así habla de esta cuestión de que el Congreso dice tumba el decreto Montero, la revuelta municipal dobla el pulso a Sánchez, que sufre un duro varapalo al perder el decreto sobre el superávit de los ayuntamientos. Esto también lo lleva en portada el diario El País, que habla de dura derrota parlamentaria del Gobierno por la rebelión de los alcaldes. Explica que el Gobierno sufrió ayer esta derrota al rechazar el Congreso convalidar el Real Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos por sus superávits. Y también en el diario El Mundo, ya directamente llevan esa imagen en portada, hablan de los alcaldes, le doblan la mano al Gobierno. En el diario La Razón, por su parte, hablan de derrota histórica de Sánchez en el Congreso antes de los presupuestos. ¿Y qué es de lo que hablan? Bueno, pues de lo que hablan es, como explicaban varios medios de comunicación, hablan de ese decreto sobre los ayuntamientos que la propia Montero decía esto mismo, ¿no? Estaba defendiendo ese decreto. Y el caso es que el Congreso rechazó este jueves la convalidación de este decreto de los remanentes de los ayuntamientos. Solo tuvo el apoyo del PSOE, de Unidas Podemos y de Teruel Existe. Y el caso es que, como decía, el punto de discordia era la fórmula para que los municipios pudieran acceder a una parte de los 14.000 millones de superávit que se habían acumulado en los bancos, sin poder usarse. ¿Esto por qué sucedía? Sucedía desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular en 2012. La solución de Hacienda era que los ayuntamientos saneados cediesen voluntariamente de 10 a 15 años sus ahorros al Gobierno. Entonces, les compensaría con un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020 y 2021 a fondo perdido. Esta fórmula, presentada por el Ministerio de María Jesús Montero, el Ministerio de Hacienda, no ha convencido y, como decimos, como dicen todos los medios en portada, nos hemos encontrado con ese rechazo en el Congreso de los Diputados de este jueves y solo ha tenido el apoyo del Partido Socialista, de Unidas Podemos y de Teruel Existe. Pero en el Congreso de los Diputados también se habló de otras cuestiones, en concreto de la ley de eutanasia, que ha conseguido dar un paso más en su tramitación. Escuchábamos a la diputada del Partido Socialista, Luisa Carcedo, que se preguntaba por qué le cuesta tanto a la derecha admitir un nuevo derecho. Lo decía así. ¿Por qué a la derecha le cuesta tantísimo admitir un nuevo derecho? Yo les decía en el anterior debate que cuando esta ley esté vigente, la aplicarán, seguro, como vinieron haciendo con todos los derechos que fuimos alcanzando en nuestra sociedad a su pesar. Y yo me pregunto, ¿por qué le cuesta tanto a la derecha empatizar con el dolor de las personas y empatizar
con los valores y la ideología de los demás. ¿Por qué les cuesta tanto? Y aquí le digo, señor Espinosa de los Monteros, no nos gusta meter la mano en la vida ajena, no. Lo que queremos es regular derechos y servicios públicos de calidad y eficaces, con recursos públicos para que los hagan efectivos para toda la población. Universalidad y equidad, eso es lo que queremos nosotros. Bueno, pues así hablaba la diputada del Partido Socialista, Luisa Carcedo, sobre esta ley de eutanasia que, como decía, seguramente, si se consigue aplicar, la van a acabar utilizando efectivamente también votantes del Partido Popular, votantes de Vox, incluso seguramente también si se ven en una circunstancia complicada, también la podrían usar por gente del Partido Popular, de Vox, porque al final los derechos son esos, son aplicables a todo el mundo. Sobre esto mismo también hacía una reflexión Íñigo Errejón. Se dirigía al Partido Popular y a Vox y les decía, ¿ustedes no eran liberales? ¿Ustedes no eran liberales? ¿Los señores del Partido Popular y de Vox no eran liberales y eso tenía que ver con la defensa de la libertad individual? ¿Son liberales para que no se regulen los alquileres y se imponga la ley de los especuladores y el individuo sea libre para irse a la calle o tenerse que mudar de barrio si los precios suben artificialmente? Pero cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida, entonces, ¿qué pasa con la libertad individual? Miren ustedes, hay una diferencia fundamental entre nuestro planteamiento y el suyo. Hay una diferencia que es moral y que me hace afirmar que el nuestro tiene superioridad moral sobre el suyo. Por una razón. Miren ustedes, si saliera adelante su propuesta, la gente solo podría morir de acuerdo con los valores de una minoría. Si sale adelante, como va a salir adelante, la propuesta de la democracia y la ampliación de derechos, cada uno tendrá de acuerdo a ponerle fin a su vida cuando esté sufriendo de acuerdo con sus propios valores, incluidos sus propios votantes, si así lo necesitaran algún día. Por eso la libertad es superior y por eso la inmensa mayoría de la sociedad española está a favor de que avancemos en derechos. Pero además también en cuanto a política nos encontramos con que Rajoy y Casado tendrán que responder en el Congreso por el espionaje a Bárcenas. Así lo titula el diario El País y habla de que el Partido Socialista, Podemos y nacionalistas han sacado adelante esa comisión de investigación para investigar la trama parapolicial que durará 3 meses. Consiguen sacar adelante este asunto y además siguen las portadas esta operación con 2 P's, esta operación sobre espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, vinculada al Partido Popular. El diario El Mundo dice la estrategia para usar el caso Villarejo para beneficio político. En este caso lo vincula a Podemos. Dice, el exabogado de Podemos declara que fue un montaje ideado por el vicepresidente, la ministra Mayoral y del Olmo, denuncia haber sufrido acoso y el juez envía a Anticorrupción las campañas de difamación orquestadas por Podemos. Como digo, en el diario El Mundo no hablan tanto de la operación sobre Bárcenas como la situación, la operación de Villarejo en cuanto a la relación con Podemos. Sí lo llevan en el diario La Razón, que insisten con esa vinculación con Rajoy, hablan de esa investigación de la operación Kitchen. Rajoy se exculpa y descarga en el 2 de Interior el espionaje. El entorno del expresidente apunta a la relación íntima que existía entre Francisco Martínez y el comisario. Y llevan esa imagen de portada de Iglesias, dicen declaración del exabogado Calvente ante el juez. Iglesias urdió el caso Dina, dicen que apunta también a Irene Montero y relata el acoso de la guerrilla de Podemos. Pero ha habido otros asuntos. Tenemos que hablar también de seguir la pista de lo que está sucediendo en Moria. Desde Médicos Sin Fronteras hablaban de que Moria no es un lugar seguro. Cuando se estaba produciendo ese segundo incendio, desde Médicos Sin Fronteras advertían con este vídeo de la situación que se estaba viviendo y muestra perfectamente la situación de indefensión en la que se encuentran miles de personas. We're inside the MSF clinic right now, just outside of Moria, and it's happening again. There are 2 massive blazes occurring, one on the right side of the Olive Grove, one in around Section 9, one in Section 9 is clearly out of control. Today, some people did come back after evacuating after the crazy fire yesterday, but now obviously everyone's evacuating again. This is not a safe place for anybody
anybody trying to save a safe place clearly is not seeing straight. Pero además sobre este asunto se estuvo hablando en una cumbre en la que participó Pedro Sánchez y hablaba precisamente de política migratoria. Decía que la política migratoria no solo se puede circunscribir al control de fronteras. En relación con la migración no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho el primer ministro griego, el presidente de la República Francesa y también el primer ministro portugués. Necesitamos una mirada completa de la política de migración. Va a ser uno de los dosieres más importantes del debate europeo que vamos a empezar a mantener a partir de finales del mes de septiembre, cuando la Comisión Europea publique su comunicación. Y la posición del Gobierno de España es conocida. La posición del Gobierno de España es el plantear la dimensión interna y la dimensión externa a la cual antes hacía referencia el primer ministro portugués. La responsabilidad, pero también la solidaridad. Somos gobiernos responsables en la política migratoria. Pero no podemos circunscribir la política migratoria solamente a una cuestión de control de fronteras. Es mucho más que eso. Y creo que tiene que haber esa componente de responsabilidad, de solidaridad y, como bien decía antes el primer ministro portugués, de humanidad. De humanidad. En esa cumbre, el presidente Pedro Sánchez también habló sobre Reino Unido, pidió que se cumpla el acuerdo del Brexit. Ya lo escuchábamos hace unos días por parte de autoridades europeas que insistían en la necesidad de que el Reino Unido se comprometa a cumplir con lo acordado en cuanto al Brexit, y en este caso pues el presidente del Gobierno de España también insistía sobre esto mismo. Y finalmente también recordar algo que hemos conocido a lo largo de estas últimas horas. Los acuerdos están para cumplirse. Los acuerdos están para cumplirse. El Gobierno de España lo que quiere es un acuerdo de retirada efectivo y que se cumpla en el caso del Reino Unido. Hemos debatido mucho. Hemos llegado a un acuerdo. Y, por tanto, trasladamos a nuestros colegas británicos, al Gobierno británico, sin duda alguna, la necesidad, la exigencia de que se cumpla el acuerdo de retirada y, en consecuencia, podamos tener un Brexit con acuerdo. Accelerator is the global solution we are looking for. Now we need to make important political choices if the world is to reap its promise. First, we need a quantum leap in funding to increase the chances of a global solution to get the world moving, working and prospering again. The $3 billion contributed to date have been critical as a seed funding for the startup phase of the ACT Accelerator. But we now need $35 billion more to go from startup to scale up and impact. Mientras seguimos en este contexto, como escuchabais a Antonio Guterres, el líder de Naciones Unidas, la OMS necesita $35.000 millones para la siguiente fase de las vacunas contra la COVID. Mientras seguimos con todas estas cuestiones políticas que comentábamos anteriormente, mientras nos encontramos también con la situación devastadora de esas personas que se han encontrado con esos incendios en Moria y que ahora mismo están literalmente durmiendo en la calle, en todo ese contexto también siguen volviendo, evidentemente, los asuntos sobre la pandemia, sobre cómo atajar la pandemia. Y en este caso, Naciones Unidas, decían, necesita esos $35.000 millones para la siguiente fase de las vacunas. En este contexto, en este mismo contexto, Fernando Simón hablaba de los últimos datos y, bueno, era bastante optimista. La evolución de estas últimas semanas ya saben que ha sido
digamos, diferente a los meses de mayo y junio, donde estábamos observando un claro descenso con un nivel muy bajo de transmisión, pero desde principios del mes de julio ha habido un incremento progresivo que se sigue observando en estas últimas semanas. Si bien es cierto que en estos últimos días parece ser que hay una desaceleración en ese incremento de casos y podría estar llegándose incluso a una estabilización. Estos eran los datos que daba Fernando Simón, que decía que que se podía incluso vislumbrar algún tipo de estabilización sobre los últimos datos de contagios de coronavirus en España. Pero también hay que hablar de las consecuencias que está suponiendo también a nivel social el virus. Escuchábamos a las personas que daban esa rueda de prensa desde Cáritas y hablaban de que Cáritas ha triplicado las ayudas tras el inicio del COVID. A nivel estatal, la situación de las Cáritas diocesanas ha asemejado mucho a unas con otras, sobre todo en la relación en las grandes metrópolis, ciudades como Barcelona, como Valencia, como Zaragoza, como ciudades del País Vasco, de Andalucía, han vivido situaciones muy similares en las que hemos atendido hemos visto cómo se han multiplicado por 3 las peticiones de ayuda a Cáritas y también cómo han aumentado muchísimo la respuesta de Cáritas, multiplicando por 2 las ayudas económicas que hemos tenido que hacer a las familias. Corner Freeman, one to south. We watch a step across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Shy of doors and make us down. No silence, not around. Your hand of you this frown. Stay with you by my side. All your love just seems so right. And let's get married with lights so bright. Sobre la operación de la que hablábamos antes, de esa operación vinculada al Partido Popular sobre el espionaje a Luis Bárcenas, en los digitales siguen las informaciones. En el diario.es llevan en portada que la Audiencia Nacional descubre nuevos indicios de pagos en negro al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. Dicen que el juez de la Caja B resucita la investigación por cohecho que se cerró en 2015 por falta de pruebas. Un informe policial repasa una década de investigación y añade, dicen, la grabación a un empresario donante incautada en Lezo. También llevan que el juez y anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba. Dicen, el chofer y la policía de cabecera de Cospedal sustrajeron al extesorero información de carácter digital que no ha sido encontrada por los investigadores y que, según la mujer de Bárcenas, tenía muertos de miedo a los dirigentes del Partido Popular. Así que vemos cómo siguen destapándose cuestiones sobre este asunto. En Infolibre dicen, la Fiscalía no ve indicios suficientes para imputar a Rajoy en Kitch en el caso que atenaza a su núcleo duro. Dicen, el expresidente permanece a resguardo tras conocerse el informe policial que lo considera conocedor del operativo de espionaje y el relato del chofer de Bárcenas ante Villarejo sobre cómo había visto pruebas de un viaje pagado por Gürtel. Y en Público.es llevan que la cúpula de Fernández Díaz montó un entramado que propició el saqueo de fondos reservados para lucro personal. Lo llevan en Público.es en portada y dicen que así se desprende de un extenso y detallado escrito de los fiscales de la Operación Kitchen en el que solicitan al magistrado de la causa, Manuel García Castellón, que llame como investigados al exministro del Interior y a la expresidenta de
Castilla-La Mancha, exministra de Defensa y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Y seguimos aquí en la cafetera. Queremos anunciarles que este Ministerio comienza sus trabajos para la elaboración de una estrategia nacional contra las violencias machistas. Ante esta fotografía alarmante y conscientes como Gobierno y como Ministerio de que hoy más que nunca no hay marcha atrás, ni discurso negacionista o ultraderechista que fracture los más importantes avances dados en los últimos 30 años en este país en la lucha contra las violencias machistas, el Ministerio de Igualdad, en virtud también de nuestras obligaciones internacionales y de nuestra responsabilidad ineludible y compromiso institucional de seguir combatiendo sin tregua las violencias ejercidas contra todas las mujeres, niñas y niños por el hecho de ser mujeres, comenzará, como les decía, el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Nacional contra las violencias machistas. Será una estrategia nacional de 2021 a 2025 para poder garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Han sido 9.568 mujeres mayores de 16 años residentes en España y esto significa, en términos técnicos, que la macroencuesta de violencia contra la mujer es la operación estadística más relevante en España sobre este tipo de violencia. Se trata, por tanto, de datos oficiales, de datos científicos y especialmente rigurosos. En violencia de género estricta, de pareja o expareja, 1 de cada 3 mujeres, el 32,4%, más de 6.600.000 mujeres, habría sufrido algún tipo de violencia física, sexual, psicológica o económica de su pareja o expareja. Pero 1 de cada 2 mujeres, más en realidad, un 57,3%, ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujeres. Son 11.688.411 mujeres, extrapolando el dato del 57,3% sobre la población española femenina mayor de 16 años. Y 1 de cada 5, un 19,8%, la ha sufrido en los últimos 12 meses. Son más de 4 millones de mujeres. Así escuchábamos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y también a la delegada del Gobierno sobre la violencia de género, Victoria Rosell, presentando esos datos de la macroencuesta de la que hablábamos al principio del programa y también de la estrategia que van a seguir. Unas medidas por parte del Gobierno, en este caso centradas en el Ministerio de Igualdad, unos datos que revelan, que certifican que sí estamos ante una situación de desigualdad en este país. Todo esto, además, frente a discursos negacionistas por parte de la ultraderecha, ya no solamente negacionistas, sino que incluso pues llegan a posicionarse a favor de la gestión de las dictaduras. Abascal, en Televisión Española, llegó a decir que Franco fue mejor que los gobiernos de Zapatero, de Sánchez y de Rajoy, que la etapa en la que estuvo Franco pues era mejor, porque aseguró que no hubo peores gobiernos que los de Zapatero, Rajoy y Sánchez. Buenos días, señora Abascal.
La insistencia en la que usted ha estado reiterando la consideración de que este gobierno es peor a los gobiernos que ha tenido este país en los últimos 80 años requeriría una aclaración. Y entiendo que esa aclaración nos la dará diciéndonos por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos, con independencia de la buena o mala gestión con la que se hayan aproximado a los problemas públicos de nuestro país. Yo lo que creo, señor Lasalle, aunque ya se lo puede imaginar usted, es que después de este gobierno, el siguiente peor en muchos años ha sido el del señor Zapatero y el otro el del señor Rajoy, del que usted formó parte. Con lo cual, creo que con eso le digo todo. Y además creo que usted representa un problema para la derecha española, porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema. Y por eso ahora estamos debatiendo esto con gran escándalo y no se le puede decir al Partido Socialista que protagoniza una gestión criminal al frente del Gobierno. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pero como decía, hoy es viernes y los viernes tenemos muchas cosas. Reflexionamos sobre la vida, sobre los retos sociales de la mano de Pilar del Río, el presidenta de la Fundación José Saramago. También hablamos de series, analizamos series con Ana Pastor. Hacemos ese repaso sobre prensa internacional, sobre los asuntos más comentados en la prensa internacional a lo largo de esta semana. Y como sabéis, también terminamos con el relato de Ainhoa Goñi. Son muchas cosas las que tenemos todavía por delante, así que seguid aquí. Que hay veces que cuesta que entren las músicas.
Además, con esto de las vacaciones ya una estaba desentrenada, así que bueno, seguimos aquí a los mandos, como decía. Lo bueno es eso, que además, bueno, pues seguimos practicando. Y nada, hoy es viernes, como insistía. Además, todo mujeres. Vamos a empezar con la sección de internacional. Vamos a conocer cuáles han sido las cosas que más ha comentado la prensa internacional sobre nuestro país. ¿Qué imagen hemos dado? Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que cada semana analizamos también los viernes la forma en la que la prensa internacional se ha referido a España, la forma en la que proyecta la imagen de España en nuestro país, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y en una semana en la que, claro, España se ha convertido en el epicentro, reconocido así por la prensa internacional, señalado así en la prensa internacional, el epicentro de el coronavirus. De la segunda ola de coronavirus, ¿no? De esta segunda ola, la avanzadilla, ¿no? Lo denominaba la prensa internacional. Sí, el precursor, la avanzadilla, se compara un poco como mientras Italia fue en cierta forma, digamos, el país líder que ocupaba el triste liderazgo, ¿no? Que es lo que destacaban algunos medios en este campo. Parece que España va a ser el país que realmente, pues, digamos, lleve un poquito al continente, al resto del continente, a la segunda ola. Además, en esta semana, que es una cosa que no ha sido excesivamente destacada en la prensa española, pero sí que ha llamado la atención de muchísimos medios internacionales, es que en España se han superado los 500.000 contagios diagnosticados, ¿no? Es una cifra muy redonda, es el 500.000, y esto pues ha sido recogido por muchísimos países, por muchísimos medios, como The Guardian, Le Monde, The Figaro, la CNN, pero medios además de Indonesia, de Turquía, en fin, es verdad que por el hecho de que sea una cifra tan redonda, de hecho me parece que se superó el lunes o el martes, con lo cual ahora a final de semana pues estaremos todavía mucho en números mucho más altos, pero este dato de contagio pues sí que ha llamado mucho la atención y se está resaltando porque revela bastante bien cómo se está desbordando ahora mismo los contagios, ¿no? De hecho, me parece que era la agencia turca Anadolu recordaba que cuando se empezó la desescalada y se acabó el estado de alarma y se empezó un poco la reapertura de España, había unos 250.000 casos confirmados, y en la actualidad ya se ha superado en estos 2 meses, pues se ha duplicado la tasa de contagio, y de hecho en las últimas semanas o en la última semana se habían superado los 100.000. Esto da un poco idea de cómo en la prensa internacional pues se ha instalado esta percepción de que claramente en España ha empezado la segunda ola. Y por ejemplo, ayer jueves había un artículo del Financial Times que intentaba explicar por qué España estaba siendo golpeada más que el resto de Europa, y en general pues se destaca esto, ¿no? Que sí es verdad que la incidencia de la pandemia en España pues es alta y bastante preocupante, porque además empieza, que es algo que también por ejemplo destacaba The Guardian, empieza a extenderse a otros países. Francia, Portugal empiezan a tener también cifras que invitan a por lo menos a la precaución y a la inquietud. Esto además se suma a la vuelta al colegio, que también ha sido muy reseñado en la prensa internacional. Sí, realmente toda esta reapertura de las escuelas en España ha tenido también mucho eco en numerosos medios también de todo el planeta. De todos los artículos que se han destacado, que se han dedicado a este asunto, a mí me llamó la atención 2, uno de la CNN y otro de Le Monde. La mayor parte de ellos pues hablaban un poco de las medidas que habían impuesto cada colegio y cada comunidad autónoma para la vuelta a las escuelas, para la vuelta de los alumnados. En general se destacaba que eran bastante estrictas en comparación
también con otros países, se detallaban, pero la CNN y Le Monde ponían el foco en aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, Le Monde directamente señalaba que la inquietud y sobre todo la improvisación habían dominado la vuelta al colegio en España, ¿no? Y destacaba cómo, a pesar de que había bastante consenso, y que incluso citaba al propio Fernando Simón explicando que la reapertura de las escuelas era un desafío para todo el país y que realmente podía complicar el control de la pandemia, y que cada comunidad autónoma pues lo afrontaba con preocupación y como un reto y como una situación, realmente una especie de examen, pues el artículo de Le Monde destacaba que no todas las comunidades autónomas habían hecho los deberes en este aspecto. Por ejemplo, mencionaba que de los 39.000 nuevos profesores que habían prometido las distintas comunidades autónomas, los sindicatos denunciaban que apenas habían contratado a 15.000, ¿no? y que seguía habiendo muchas lagunas, y que esto había derivado y había provocado una gran inquietud de los padres y en general de la sociedad española. Y la CNN lo que destacaba era en su artículo otro aspecto, que es cómo esta vuelta al colegio y sobre todo los 6 meses de pandemia y todo lo que estamos viviendo en la actualidad había expuesto y había dejado un poco al descubierto las desigualdades y la brecha digital y realmente la brecha entre ricos y pobres a nivel escolar, ¿no? En este caso, pues visitaba y detallaba cómo en un colegio privado de Madrid pues se habían podido llevar a cabo toda una serie de mejoras y de medidas bastante claras, y en cambio en numerosos colegios públicos pues bien fuera por la falta de un plan de previsión desde la Comunidad de Madrid, por la falta de presupuestos y de medios para poder mejorar la situación y convertir a los colegios realmente en sitios más seguros, pues había una gran queja en este sentido, y también incidía en el problema de la brecha digital y cómo esto podía realmente aumentar las desigualdades y provocar un problema social para España en los próximos años. También Liberación se ha referido a nuestro país, pero cambiando completamente de tercio, lo han hecho por los derechos del Mar Menor. Decía Liberación, una campaña para dotar de derechos al Mar Menor. ¿Se ha hecho eco de esto? Sí, es verdad que es una noticia que ha tenido hueco en el diario francés de izquierda. Además, es una noticia que firma su corresponsal, François Missot, que lo hemos tenido alguna vez aquí en la cafetera también. Y destacaba esto, ¿no? La situación del Mar Menor, que ya habíamos comentado, que es verdad que ha llamado la atención de varios medios de comunicación, porque se recuerda, ¿no?, que es la laguna salada más grande de Europa y que durante un tiempo pues fue un paraíso, y que ahora se encuentra en una situación muy preocupante en la que tanto para los ecosistemas como incluso para el turismo, como digamos pulmón económico de la región de Murcia, pues realmente estaba en una situación complicadísima. Y lo que destacaba Liberación es cómo se estaba articulando una campaña por parte de ecologistas, de ciudadanos, de la sociedad civil, incluso de algunos políticos locales, para tratar de convertir al Mar Menor en sujeto de derechos fundamentales, y así conseguir protegerlo, ¿no? Destacaba que era una iniciativa que se estaba llevando a cabo, que lo estaba peleando, y cómo con ello se iba a intentar pues limitar los vertidos de nitratos y todos los aspectos que están contaminando el Mar Menor, intentando pues recuperarlo y protegerlo para el futuro, vamos. Hay otro asunto también que ha tenido mucha repercusión en la prensa internacional, ha pasado más desapercibido aquí, pero The Guardian destacaba el juicio por la matanza de los jesuitas en El Salvador. Dice que hay una cierta esperanza de que por fin se haga justicia, fin a la impunidad. Sí, es verdad que cuando se inició este juicio, que además fue en el mes de junio, casi con la reapertura, ¿no?, de los primeros juicios, fue bastante recogido, bastante destacado por muchos medios de comunicación, ¿no? El hecho de que se juzgara a un ex coronel y ministro de Defensa de El Salvador por esta matanza de los años 80, de finales de los años 80, en la que murieron en total 7 u 8 personas, 5 de ellas los jesuitas españoles, entre ellos Iñaki Ellacuría, el teólogo de la Liberación, pues había realmente suscitado mucho interés. Y el artículo de The Guardian lo que destacaba era hablaba precisamente con la familia de uno de los jesuitas asesinados, en concreto con Ignacio Martín Baró, con la familia de Ignacio Martín Baró, un poco en recuerdo de lo que había supuesto este crimen. Pero lo que sobre todo intentaba poner de relieve es cómo este
juicio había conseguido pues dar cierta esperanza de que se hiciera justicia a las víctimas, incluso a El Salvador, ¿no? Destacaba el artículo, que además era de Sam Jones, del corresponsal aquí en España, recordaba que en El Salvador había una cierta campaña para intentar conseguir que se examinaran las atrocidades cometidas durante la época de la guerra civil y, digamos, todas las violaciones de derechos humanos, que hubiera una especie de juicio, o al menos que se examinara, y que en este sentido el juicio aquí en España había arrojado cierta esperanza y se había interpretado como una especie de toque solidario, ¿no? Como de apunte en favor de este movimiento y de este intento de realmente de aclarar o por lo menos de profundizar en lo que había sucedido en El Salvador. También destacaba The Guardian que para muchas de las personas involucradas podía suponer el fin de la impunidad, ¿no? Recordaba que en este crimen en el que además fue tan sonado y llamó tanto la atención en 1989 cuando tuvo lugar, estuvo implicado, o al menos digamos que favoreció el gobierno de Estados Unidos, y en este sentido pues todo lo que había supuesto lo destacaba el diario británico, y resaltaba eso, ¿no? Sobre todo que podía suponer en cierta forma el fin de la impunidad y una luz de esperanza para esta causa. Si nos fijamos en otras noticias que han tenido repercusión en la prensa internacional, pero no ya referidas a nuestro país, hay numerosas. Están los incendios en el campo de refugiados de Moria, de los que hablamos ayer extensamente aquí en el programa. Hay algunas noticias referidas a Donald Trump, algunas revelaciones que también han tenido una gran repercusión en medios globales sobre Donald Trump. Además, en estos días también nos ha llamado la atención ese pronunciamiento favorable a que se pueda presentar como candidato a Premio Nobel de la Paz. En fin, todo absolutamente surrealista, ¿no? Sí, realmente se le está dando muchísimo eco a esta candidatura, se le está dando mucho eco además por parte de los propios defensores y partidarios de Donald Trump, aunque hay que recordar que el que propone esta candidatura es un miembro del Parlamento noruego de extrema derecha que ya ha protagonizado algún que otro pues más que incidente, ¿no? Sería salidas de tono, o digamos alguna campaña de estas y alguna declaración pues un poco altisonante y provocadora. Y en este sentido, pues muchos interpretan que esta candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz pues encaja un poco en esta idea y en esta campaña, por intentar además pues mostrar esa visión de Donald Trump como una especie de estadista que realmente estaría impulsando procesos de paz, algo que en fin, la realidad, la mayor parte de los medios se han tomado un poco a broma y un poco a provocación, salvo los medios, ya os digo, partidarios de Donald Trump. La Fox, por ejemplo, ha empezado varios de sus informativos y en fin, ha sido una noticia que le han dado bastante eco y bastante amplitud, ¿no? Destacando esta nominación. Pero ya os digo que además se interpreta un poquito como en un intento de mitigar todo el daño que esta última semana ha hecho a Donald Trump por una serie de revelaciones que han tenido una gran repercusión. Pues primero sus comentarios con respecto a los veteranos de la Primera Guerra Mundial que desveló The Atlantic, luego el libro de su ex abogado Michael Cohen, que también hablaba de él, en determinados revelaba ciertas anécdotas, y luego el último en orden cronológico de Bob Woodward, el periodista del Washington Post, el que destapó el Watergate, que en su libro pues desvela ciertos aspectos de la personalidad de Trump y de su gestión que realmente invitan a una gran preocupación. Una de ellas, que ahora y todos los medios la tienen en sus portadas, es ese reconocimiento por parte de Trump de que menospreció a sabiendas la importancia del virus, incluso después de que fuera advertida de que iba a ser la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido es verdad que esto colea, entra dentro de esta especie de batalla propagandística en la que se va a convertir lo que queda de campaña en Estados Unidos. Y bueno, vamos a seguir hablando. También ha habido en las últimas horas una noticia con respecto al voto por correo, ¿no? Que ya habíamos comentado, que es verdad que es un aspecto que quizás se tenga que recurrir al voto por correo para las presidenciales de Estados Unidos, y que desde el Partido Republicano y sobre todo desde el equipo de Donald Trump se está intentando sembrar dudas y asegurar sin ninguna base de ningún tipo que puede facilitar prácticas fraudulentas. En fin, es verdad que la campaña americana ha entrado en un terreno en el que, bueno, parece que las acusaciones, digamos, el lenguaje duro y la desinformación va a copar buena parte de estos meses que quedan. Pues Pilar de la Peña, gracias. Como siempre, Pilar, un abrazo.
gracias a la Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues es viernes y los viernes también es el tiempo para el sosiego, para conversar con Pilar del Río. Pilar del Río, muy buenos días. Buenos días. Ay, qué bien. ¿No sabes qué bien acogieron los oyentes de La Cafetera la semana pasada nuestra conversación, el ratito que estuvimos charlando? Y me decía Pilar del Río, quiero esta semana que reflexionemos en torno a el estado de responsabilidad. Ahora con la vuelta al cole y todo esto, pero ¿a qué te refieres con el estado de responsabilidad? Fíjate que es una iniciativa que lanzaron aquí en Portugal y que yo no la he visto luego muy seguida, pero sin embargo me pareció que era muy interesante y que la debíamos de tomar como bandera. Es decir, ya no estamos en estado de alarma, no estamos en estado de calamidad, que así se llamó en Portugal la segunda fase de la pandemia. Estamos en estado de responsabilidad. Y tengo que decirte, Fernando, que cuando te oí ayer hablar de la vuelta al colegio, de la responsabilidad de los profesores, de qué va a pasar, de las leyes, de las comunidades, de lo que pasa en cada país, yo decía, claro que depende de las leyes y tenemos la obligación de legislar, de que se legisle de acuerdo con el bien común, pero también mucho de la responsabilidad de las personas, de nuestra responsabilidad. Y entonces pensé en lo que António Costa había declarado un día en Portugal. Insisto, sin demasiado éxito, vivimos o declaramos estado de responsabilidad, porque eso depende de nosotros. Claro, porque en cierta forma lo que sí parece claro es que los estados no pueden garantizar exclusivamente, no son suficientes para garantizarnos la salud. Tenemos una responsabilidad individual, ¿no? Tenemos una moralidad individual que tenemos que ejercer. No hay ni siquiera un argumento moral, podría ser legal. Claro que se ha legislado pensando en el bien común, queremos aceptar en la mayor parte de los países. Hay algún país, también ayer lo contasteis en La Cafetera, que en algún país se han ocultado datos pues por razones políticas, dicen que para no sembrar alarma, hablo de Estados Unidos, por ejemplo. Estamos pensando que se está legislando en la mayor parte de los países pensando en el bien común, pero hay que reproducir y hay que intentar que ese bien común parta desde cada uno de nosotros. Y ese es el estado de responsabilidad. No estamos eximiendo a los estados de sus obligaciones, en absoluto. También pagamos impuestos, participamos, queremos que los estados cumplan con su obligación, pero el estado de responsabilidad significa exigir al Estado que no nos vayan a quitar ningún derecho con la excusa de la pandemia, y B, que nosotros tenemos que ser responsables y solidarios. El estado de responsabilidad no implica conculcar derechos. Significa saber que los derechos los tenemos que vivir todos y de forma responsable. Los derechos, todos los derechos. También el de la salud, ¿eh? Bueno, esto va un poco en sintonía con lo que promovéis desde la Fundación, esta Carta de Deberes y Obligaciones del Hombre, que estaba conectado con aquel discurso de José Saramago cuando recibió el Nobel, y tiene que explica y conduce un poco hacia el empoderamiento de los ciudadanos también, en cierta manera, ¿no? O sea, tienen que empoderarse en los deberes y en las obligaciones.
Claro, en esa declaración de deberes de los seres humanos, el primer deber es exigir que se cumplan los derechos. Y cuando hablamos de derechos estamos hablando evidentemente de libertad de expresión, que es uno que se argumenta inmediatamente, pero se argumenta menos con el derecho a tener una vivienda, a tener una educación de calidad, a tener una sanidad, protección, pues esas cosas por las cuales vamos pagando y vamos pagando impuestos, descontando de nuestro sueldo, y por cada cosa que compramos pagamos un impuesto. Entonces, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, esos derechos tenemos la obligación de mantenerlos, de exigirlos y de hacer que se respete. Y es lo que pretendemos con la Declaración de Deberes. Tenemos el deber de cuidado, tenemos el deber de atención al medio ambiente, el deber de responsabilidad del que venimos hablando, porque queremos una vida digna para todos los seres humanos, con los derechos. ¿Sabes, Fernando? La Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento más maravilloso del siglo XX. O sea, probablemente sea de las mejores noticias del siglo XX, que fue un siglo con las guerras mundiales, con el Holocausto, con tantas cosas repugnantes, con tantas guerras regionales terribles. Cuando hablo de regionales me estoy refiriendo a Corea, a Vietnam, a tantas guerras. Sin embargo, ese también fue el siglo donde se reconocieron los derechos. Y no podemos dejar pasar, yo creo, ni un día sin recordar esto, sin recordar, sin pensar, sin reclamar que somos sujetos de derechos. Y porque somos sujetos de derechos, tenemos la obligación de compartirlos, participarlos, exigirlos, porque no somos carne de cañón, porque no somos objetos, porque no somos seres resignados, porque no somos personas que nos pueden llevar y traer, porque no somos pedazos de carne, porque somos seres animados, insisto, con derechos y con deberes. Y vivir en estado de responsabilidad me parece muy importante, Fernando. Absolutamente, pero ¿tú crees que vivimos en ese estado? ¿Estamos aprobando, o por lo menos pasando, no te digo con nota, pero da la impresión de que la responsabilidad no es hoy algo que esté muy presente en nuestra conducta? Pues tal vez tengamos que pensar en qué momento, cuando la Declaración de Derechos Humanos se hace en el 48 y se empieza a hablar del progreso, y parecía que el progreso tenía que ver con la educación, y así llega la Revolución del Mayo francés y otras similares en algunos lugares, o similares no, algunos momentos de explosión de libertad en distintos lugares del mundo. ¿Y en qué momento se deja de pensar en esto? Y fíjate, se deja de tener el progreso, los derechos como norma. Y yo empiezo a pensar, ¿cuándo se dejaron de estudiar las humanidades en los institutos, en los liceos? ¿Cuándo se dejó de estudiar filosofía, de estudiar literatura, de estudiar latín, de estudiar griego? Nos fueron tal vez formando para ser unos buenos profesionales en determinadas áreas, en informática, en derecho, en arquitectura. Estábamos perdiendo en humanismo algo. ¿Cómo es posible que no haya educación para la ciudadanía? ¿Cómo podemos hablar de estado de responsabilidad si no hay educación para la ciudadanía? Ayer en el programa de la cafetera tan tremendo, que fue por lo que se contando de los inmigrantes en Grecia, por lo que nos contaba Emilio Silva de la alianza que se había encontrado. Pero también se hablaba de Colombia, del asesinato. Pero si es que se ha dejado un vacío en Colombia cuando se parecía que se habían alcanzado acuerdos de paz con la FARC, y de repente llegan las mafias a ocupar esos vacíos. En Italia parece que las mafias están ocupando desde la pandemia determinados territorios. ¿Y los ciudadanos cómo nos defendemos de eso? Si
carecemos de instrumentos. Primero nos quitaron, insisto, la filosofía, porque es difícil, luego la literatura, luego nos quitan otras asignaturas que tienen que ver con el humanismo, y luego ya al final cae también educación para la ciudadanía. Pero lo peor no es que el gobierno o los gobiernos nos las hayan quitado, es que nosotros no hemos mordido a nadie porque nos las han quitado. ¿Cómo es posible que no haya educación para la ciudadanía? ¿Cómo es posible que los derechos humanos no los llevamos escritos en todas las camisetas y tatuados en la piel? En fin, entonces no podemos vivir estado de responsabilidad si vivimos en esta situación. Son tiempos muy difíciles, además, en los que nos deberían obligar a repensar también nuestras conductas, nuestras actitudes y todo. Bueno, es un gusto en todo caso este ratito para hablar con Pilar del Río, para buscar un poquito de sosiego también en la palabra. Oye, te voy a pedir un favor, Pilar. Hablaban la semana pasada, había algunos oyentes que nos planteaban, este va a ser un año en el que, con motivo del curso escolar tan convulso que comienza, pues todo el mundo es consciente de que los críos van a pasar mucho tiempo en casa. Y había quien decía, bueno, quizá es hora de hacer que se interesen por los libros, por la literatura. Puede que sea una forma de que no pierdan el año, que en lo que no puedan aprovechar lectivo, pues organizarle lecturas interesantes. Así que a ver si en los próximos días podemos charlar para que nos recomiendes algunas lecturas que puedan o puedan merecer y puedan ayudar a los niños a no desaprovechar este año que van a pasar tanto tiempo en casa seguramente. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, pero desde luego es un trabajo a hacer, porque hay que investigar qué se está publicando, en qué país. Pueden ser clásicos, ¿eh? Pueden ser clásicos, sí. O sea, porque había quien decía, Fray Perico y su borrico, seguro que hay un montón de obras clásicas que se puedan recuperar. Blyton, las aventuras de Guillermo, que son las cosas que yo leía cuando era pequeña. Julio Verne. Oye, por cierto, Julio Verne está bien, ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo. Que les puedan mostrar el mundo y sobre todo que les puedan también meter el gusanillo de la lectura. Y bueno, si se te ocurre alguna idea será bienvenida y en todo caso... Seguro que sí, pero será después de un trabajo de investigación y de preguntarle sobre todo a muchos niños y a muchos chicos qué lees, esto te gusta, y luego vamos a ver qué es lo que se está publicando y por dónde van los tiros. Claro que sí, que seguro que hay libros muy interesantes y los clásicos contados para distintas edades pueden estar muy bien, incluso con cómic. Claro, yo tengo una primera recomendación, La flor más grande del mundo, de José Saramago, que es un cuento que estoy seguro de que puede estimular y puede ayudar a pensar también, o sea que como primera recomendación podría valer. Pero bueno, Pilar del Río. Muy bien. Pilar del Río, gracias de corazón. Fernando, hasta la semana próxima. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Venga, querida. ¿Cuántas veces has usado ya esa amenaza? Y ambos sabemos que nunca lo harás. No puedes. Tú eres una de nosotros y aún nos queda mucho trabajo por hacer. Vas a volver a casa. Conmigo. Bueno, hemos pillado por sorpresa a Ana Pastor con esta propuesta. Debo confesar que ha sido cosa mía. Ana Pastor, buenos días. Neutral. Muy buenos días. Sí, y además no te ha cogido con buen pie, ¿no? Vamos a contarlo todo. Vamos a decir que me ha desconcertado. Que sí, yo creo que es la palabra que mejor define tu propuesta de esta semana. Se trata de Sense 8. Ya habíamos dicho en antena que la estaba viendo.
Yo comencé a verla con poca conexión. De hecho, vi el primer capítulo y han pasado muchas semanas hasta que volví a retomar la serie y empecé desde el principio. Porque me ha costado unos cuantos capítulos entrar de lleno en una serie que además rodó solamente 2 temporadas. 12 capítulos la primera, 12 capítulos la segunda. 2 temporadas y de pronto se vio interrumpida con una legión de fans y hubo cierto debate de por qué de pronto esta serie que estaba gustando al público. Había críticas muy positivas, por eso te la he recomendado, no era un acto kamikaze. No, pero es verdad que tiene cosas buenas, ¿eh? O sea, yo reconozco que no soy mega fan como la gente que pidió que su cancelación no tuviera lugar, pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, ahora iremos al contenido, pero esto que tú estabas comentando, se hacen 2 temporadas, funciona relativamente bien y se cancela la serie. Por cierto, hay un dato importante y es que era una serie carísima. Creo recordar que eran 9 millones por episodio. Se cancela la serie sin resolver las tramas a la segunda temporada. ¿Qué haces? Eres Netflix, es una serie tuya, ¿y qué haces? Pues nadie va a ir a ver esa serie sabiendo que tú la has cancelado y que además la dejas abierta, ¿no? Pues se inventaron una cosa interesante que fue una especie de película final de 150 minutos para contentar a los fans, cerrar el asunto y que la serie pueda quedar, como tú y yo que la hemos visto ahora, colgada sin dejarte un poco a medias, ¿no? Pero bueno, esto por hablar un poco más de la parte comercial. Si quieres, ahora ya vamos al contenido, que es interesante también porque viene de la mano de los antes hermanos Wachowski, que ahora son 2 mujeres. Claro, las hermanas Wachowski son creadores de Matrix. Por eso quizá es verdad que tienen un lenguaje bastante disruptivo, siempre han sido muy innovadores en su cinematografía y yo no sé muy bien cómo hacer la sinopsis de esto, porque son las historias de 8 personas que tienen una suerte de conexión sobrenatural que les permite sentir y comunicarse entre ellos, sentir lo que sienten los demás. O sea, tienen una especie de lazo. Están separados por todo el planeta, son personas de procedencias y de naturalezas completamente diferentes, pero que pueden ver a través de los ojos de los demás, sentir lo que sienten los demás e incluso trasladarles algunas aptitudes. Y ahí pues vemos pequeños guiños a los superhéroes, les trasladan pues por ejemplo prácticas en las peleas. Hay algunos momentos que son muy divertidos y muy interesantes dentro de la serie. Pero son personas conectadas a través de los sentidos, por eso se llama Sense8. Yo creo que a mí es que me fascinan los hermanos Wachowski. Casi todas sus producciones me han fascinado. De manera que lo he cogido con cierto interés, me he dejado de llevar y entonces a partir del 3º o el 4º capítulo te vas ya conectando con los personajes, ¿no? No todo me ha gustado, ¿eh? El ritmo en algunos capítulos es muy lento. Pero esto que hacía que 8 personas en diferentes lugares del mundo, donde se han rodado exteriores reales, hacía que cada capítulo, claro, costase $9 millones. Y eso ha hecho muy difícil la continuación de la serie, ¿no? Pero te hice una recomendación pensando, digo, aguantará un tiempo hasta... Tampoco te digo que sea una obra maestra de las series de ficción, ¿no? Pero a mí sí me estaba gustando. Yo creo que hay una parte muy interesante del contenido y de la lectura que se hace del contenido. Me ha sorprendido mucho leer sobre la serie en torno al humanismo, ¿no? Tú estabas diciendo que son 8 personajes conectados por los sentidos, que se busca en el fondo o en el trasfondo de las Wachowski buscaban un poco... hablar de la empatía, ¿no? Yo creo que, o por lo menos yo no la he visto todavía entera las 2 temporadas, pero me ha costado entrar a ese mensaje que se lanza, sobre todo en los artículos de la gente que es muy fan y que la ha visto. Pero recuerda un poco también en la parte de ciencia ficción que hay muy presente a Matrix, por supuesto, y tiene un puntito ahí también de V de Vendetta, ¿no? De todo por lo que ha pasado por sus manos antes de las creadoras de esta serie. Y luego es verdad que bueno, yo creo que la parte de superhéroes también es desconcertante, ¿no? Es una mezcla como curiosa, ¿no? Tantos conceptos mezclados, es una apuesta clara por la diversidad sexual, la diversidad de razas, y eso también la ha encumbrado mucho, ¿no? En el fenómeno fan, porque es un canto al siglo XXI, en el fondo, ¿no? Y a la libertad. Es que esa es la clave. Luego la serie explora temas como la política, la identidad sexual, el racismo, también la sexualidad. Es una serie que te regala algunas escenas, no son extraordinariamente explícitas, pero por ejemplo habla de la homosexualidad abiertamente. Hay 2 parejas homosexuales y además con algunas escenas donde no ahorran ningún detalle. La religión... Dicen que por lo transgresora que fue parte del problema por el que tampoco
o la transgresión que representaba presentar a personajes así y el lenguaje como lo presenta, que eso hizo que también tuviera muchas dificultades de difusión. Y eso fue una de las razones por las que probablemente la serie tenía difícil supervivencia, ¿no? Porque nos plantea también un reto en ese sentido. Sí, porque como tú dices, visual y artísticamente el tema del sexo está tratado de una manera muy, muy abierta, ¿no? Me ha gustado, eso sí, en la apertura, digamos, ¿no?, de esta obra, ver a Daryl Hannah, porque hacía muchísimo tiempo, bueno, yo por supuesto la recuerdo por Splash, que seguramente que quien esté escuchando de Neutral y de La Cafetera, La Resistencia, pensará que somos un poco viejunos, y lo somos un poco viejunos, pero bueno, es refrescante, sí. ¿Tú te acordabas de ella o no? No me acordaba, me sonaba mucho, pero no lo tengo ubicado así como tú. Yo soy de otra generación, también soy más joven. Pero estoy viendo los títulos en los que ha participado Daryl Hannah. Me he quedado pensando, digo, la verdad es que yo no recuerdo la mayor parte de ellos. Es verdad que ha hecho muchas películas, Kill Bill, por ejemplo. Y a partir de ahí, Magnolias de Acero en el año 89, no sé. Y luego está Miguel Ángel Silvestre, el actor español, que tiene un personaje, Lito Rodríguez, un famoso actor mexicano de películas de acción que oculta su homosexualidad a los medios y vive con bastante frustración eso. Pero Miguel Ángel Silvestre, que tiene un gran papel protagonista en esta serie. De hecho, es uno de los 8 personajes, por tanto, es uno de los protagonistas y ha sido uno de sus saltos. Es verdad que su carrera ha evolucionado, está ahora en la nueva temporada de La Casa de Papel, que también es muy sorprendente, ¿no?, en la incorporación. Pero es verdad que fue, digamos, uno de sus saltos potentes al mundo americano. Eso sí, haciendo de mexicano y no de español, y en cualquier caso da igual, porque los 8 personajes retratan a cada uno de ellos en un país del mundo, y eso es parte también del encanto de la serie, ¿no?, la conexión que puedan mantener a pesar de la distancia. Pero, bueno, el caso es que Sense 8, es una recomendación. Ana no está muy en sintonía de hacerla, pero yo os la recomiendo si aguantáis, si os gusta este estilo de cine, si os gusta un poco el trabajo de los hermanos o hermanas Wachowski, y si estáis dispuestos a aguantar 4 o 5 capítulos para conectar con los personajes y con la serie. Es una serie fantástica, de manera que os tiene que gustar el género también. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Ay, los viernes ya sabéis que abrimos este capítulo tan particular en La Cafetera, pero que ha tomado un nuevo rumbo, un giro en esta temporada. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Retratando las historias reales que los oyentes hacen llegar a Ainhoa, ella les da un giro literario, los reconvierte, los reescribe y nos lo traslada. Es un pequeño regalo también que nos permite conectar mucho mejor con los oyentes de este programa y que nos permite también vivir a través de los ojos de los demás historias maravillosas que Ainhoa nos recrea. Y ya me contarás tú, porque en esta semana he visto el título, Kintsugi, ¿Sí? que no sé si lo he pronunciado bien, Sí, pero seguro sí. que algún oyente nos ha Kintsugi. dudas. Kintsugi, que es un arte oriental, una disciplina de la que hemos hablado en alguna ocasión en este programa, que consiste en reconstruir, por ejemplo, una pieza de barro cuando se rompe, reconstruirla con algo parecido a oro, aunque creo que tiene polvo de oro. polvo de oro, para demostrar que una pieza reconstruida puede tener más valor que la pieza original, más valor moral, emocional. Representa el paso del tiempo al final. Sí, es como que las heridas Pueden ser bellas. Pueden ¿no? ser bellas, ¿no? Pueden enriquecer la historia y le da contexto. Bueno, el caso es que vamos a hablar de eso porque alguien te escribió con sugiriéndote esta historia y de ahí ha surgido una historia. Me mandó un dibujo. Salió esta vez a través de un dibujo. Me gustó, me comentó, oye, me ha gustado muchísimo la historia que habéis leído hoy. Y bueno, pues se solía seguir los viernes los relatos y mandó un dibujo. Dibuja muy bien, a mí me sorprendió muchísimo. Es la primera vez que me mandaban además un dibujo. Me pareció precioso y era una mujer kintsugi. Entonces la historia salió sola, evidentemente, porque en este caso yo no tengo detalles de su vida, no sé exactamente lo que ha pasado, por eso proponíamos también como un juego divertido que puede mandar fotos si les apetece y ya veremos a ver qué sale, ¿no? Y a partir de ahí escribí este relato que es
lo que yo interpreto por una mujer kintsugi, ¿no? Y después sí que es verdad claro, que... en este caso el proceso ha sido diferente al que perseguimos y que en otras ocasiones se ha dado, que te envían una historia construida. En este caso te envían un dibujo. Sí. Y a partir del dibujo de un oyente, pues construyes una historia, ¿no? Hombre, es una mujer kintsugi, te puedes imaginar las cosas que han pasado, ¿no? Evidentemente, algo señalo, por algo así como sufrimiento de temas de amor, pero ya te digo, no tengo los detalles, pero al final sí que se me ocurrió esta historia de reconstrucción basado en este principio, ¿no? En que al final todas las heridas, una vez superadas, son marcas que te recuerdan que has ganado la batalla, ¿no? Esa es la parte interesante del juego. Y el nombre de la oyente es Jessica. Es Jessica, que en este caso se puede decir, porque también invitamos a gente que diga, bueno, yo tengo una historia, pero a lo mejor no quiero figurar. También podéis enviar algún seudónimo o ya lo pactáis con Ainhoa, ya las... Sí, me he empezado a escribir, debo decir, bueno, y debo dar las gracias, porque me he pasado el fin de semana entre emocionada, divertida y bueno, y llorando. He llorado un poquito, pero de emoción, porque hay unas historias que han empezado a llegar realmente maravillosas. Y hay gente que dice, quiero nombre, hay otros que no, nos lo inventaremos. La semana pasada escuchamos la historia de J. Sed, que contaba un desencuentro amoroso. Exacto, y lo escuchamos y a él sí le gustaba contarlo y explicarlo públicamente. Bueno, y el caso es que al relato de Ainhoa Goñi le va a poner voz. Ya sabéis que en esta sección, el año pasado con otro enfoque, pero en esta misma sección invitábamos también a un actor, una actriz, con la ayuda de Pachi Freites, que hoy no nos acompaña, pero que suele acompañarnos también por aquí por el programa. Y eso nos permite acercarnos también a gente de esta profesión. Entonces decías, bueno, pero es que me hacía mucha ilusión que le pusiese voz Rocío Muñoz Cobo. Rocío Muñoz Cobo, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, qué bien tenerte por aquí, por el estudio, cómo nos gusta. Sí, de hecho yo también de menos la radio, que hace tiempo que no pasaba por aquí. Y un placer, la verdad. Y si Pachi me llama, pues vengo. Siempre. Pues mira, además, bueno, es que Rocío es una actriz. Ahora estás en Madres. Madres, la serie en Telecinco, que son, creo, no sé, 12 o 13 hace capítulos que días. acaba de estrenarse esta misma semana. Y es una serie especial. La rodasteis antes del confinamiento, imagino, ¿no? Sí, gracias a Dios. Porque yo todavía no he rodado nada después del confinamiento, pero me imagino que debe ser bastante complicado. Es una serie que trata sobre la relación que tienen madres de diferente índole que se tienen que encontrar a la fuerza y ser amigas y compartir vivencias en hospitales. Claro, porque tienen ese punto de conexión, tienen a familiares hospitalizados. Bueno, a hijos e hijas. Entonces, claro, es esta cosa de que mi hijo está en la habitación de al lado del tuyo y nos encontramos pues en los pasillos o en la misma habitación o en urgencias o en el comedor. La serie se estrenó la semana pasada, pero decía Rocío, yo echaba de menos la radio, porque tú tuviste una etapa, estuviste 3 años trabajando con Nuria Roca. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Y ahí tenías una sección que a mí me tiene absolutamente enamorado, La Probadora. La Probadora era estupenda, porque además esto nació en una cena que teníamos Nuria y yo, que dijo Nuria, joder, pues yo fíjate que estoy buscando secciones y tal, y le dije, ay Nuria, ¿y por qué no coges una que se llama La Probadora? Y que pruebe cosas, pero que pruebe cosas de verdad, que las pruebe ella y luego que venga y que las cuente como te las contaría una amiga, que te cuente la verdad de las cosas, que es lo que mola, no que te lo venda con un marketing. O sea, probabas experiencias, no es que probases... Probaba experiencias tratamientos, probaba dietas, hice de todo. Bueno, algunas eran de tono muy, digamos, muy elevado, es que hasta para esta me enganché un poquito, para este programa. Me enganché un poquito a las experiencias sexuales, digamos. Sí. Y entonces encontré un sitio estupendo en el que profesionales muy cualificados, terapeutas, pedagogos, psicopedagogos, ayudaban a las mujeres a conseguir pues orgasmos, squirt, en fin, diferentes cosas, y pensé que ahí había un nicho. Entonces podemos decir que soy una experta. Entonces, expertise aparte, claro, pero eso te permitió, cada semana tú ibas y le contabas esto a Nuria Roca. ¿A qué hora hacíais el programa? A las 8 de la mañana, claro, había temas... Las lecciones de squirt a las 8 de la mañana... Bueno, la verdad es que a las 8 de la mañana para mí, porque ellos empezaban a las 6, se levantaban a las 3. Y yo recuerdo que había veces que tenía que hacerme como un par de carreritas alrededor del estudio para decir, coge fuerza, porque tú te acabas de despertar y te estás enfrentando a 4 toros que te van a hacer un montón de preguntas que llevan ya 5 o 6 horas despiertos. Claro, varios cafés, ya van sobre todo 5 o 6 horas despiertos, y son las 7:15, ¿sabes?
Claro, total. Y probaste muchas cosas. Sí. Y además en algunas tuve la oportunidad también de llevarme amigos, de llevarme a mi familia. Por ejemplo, probé un tanque con tiburones. ¿Qué dices? Bueno, ¿te bañaste con tiburones? Sí, buceé con tiburones. Pues que ese mismo día también buceé por primera vez con la botella. O sea, que tuviste que aprender a bucear con la botella y meterte con los tiburones. El mismo día, en el mismo segundo. Día. Digamos que la situación era un poquito estresante, ¿no? 11 tiburones, ¿eh? Claro, porque visto que desde fuera... Es que fuera uno, claro, y no había ninguna jaula. Bueno, y aunque sea uno, o sea, yo veo... No, pero es que eran 11. Bueno, que yo digo, cómeme ya, que este sufrimiento ¿Sabes lo que pasa ahí, no? Cuando hay 11, que se va uno, pero rápidamente está llegando otro. Entonces la tensión es todo el rato que estás dentro. Yo cuando llegué pensé, no me puedo meter. ¿Y sabes lo que me dijo el instructor? Se acaba de meter la madre de Jesulín de Ubrique. Y dije, no, pues esa señora es una valiente de me tengo que meter yo. ¿Y esto lo hiciste en Madrid? Lo hacíamos en Madrid, sí. En el zoo, imagino. Porque... no, lo de los tiburones. Sí. No, en Palma de Mallorca. Porque yo en el Gran Acuario. Pero se hace también en Valencia. Sí, yo sé, que me sonaba que pero en el de Palma de Mallorca es espectacular. Claro. O sea, que eso te permitió abejas, vivir. Porque hay una terapia que se hace con abejas, que te tienen que picar las abejas. Hay otra que se hace con sanguijuelas. También te pusiste sanguijuelas en la cara. En la cara no me atreví. O gusanos en la cara, algo te pusiste en la cara también. En la cara me puse caracoles. Escucha, babosas. Mira, caracoles. Caracoles que cuando pasaban por el oído oía como... ¿Sabes? Que era una cosa horrorosa. Los iban pegando. Es por lo de la baba, es por la baba. La baba de caracol es un ungüento maravilloso, pero tiene que ser cuando los caracoles están estresados. Entonces los estresaban y ellos estresaban sobre mi cara. Bueno, en fin. Bueno, has presentado ¿Cómo programas. a los caracoles? Discúlpame. ¿Cómo se estresaban los caracoles? Moviéndolos. No soportan que les cambies de dirección. Buah. Pues pobrecito. Pues como a prácticamente muchos de nosotros. Te voy a decir que tienes una conexión especial con Ainhoa Goñi porque aquí en un desayuno nos trajo insectos para desayunar y fue una experiencia, voy a decir, muy disruptiva, sí. Y eso forjó nuestra amistad. ¿Qué insectos fueron? Pues a mí me tocó un saltamontes. Grillos también, gusanos. Muy grande, muy asqueroso, muy seco, muy salado. Que son como más chiquititas. Sí. Saltamontes se me hace... chapulines, yo le decía además, es un poquito de guacamole, lo que pasa es que para desayunar con guacamole y todo. Sí, yo, a ver, todo esto me da mucho asco y miedo, pero yo lo hago. Sí, ¿No ves? Este era un poco... O sea, oye, perdona, que yo lo comí, fue además fotografiado, enviado a Instagram, o sea que... un trocito, hicimos 750 millones No, si quieres me como 1,5 kg de calabaza. 1,5 kg te hacía falta a ti para respetarme. Pero bueno, el caso es que has vivido un montón de experiencias, pero has presentado programas de música, los 40 principales, has presentado programas de televisión, has estado también... yo creo que conociste a Pachi Freites en El Comisario. En El Comisario, sí. Luego tuve también la suerte de trabajar con él en teatro, en un par de funciones. Bueno, estuviste en el teatro, en la Plaza de Colón... las bicicletas son para el verano. Sí, en el Fernán Gómez estuvimos haciendo Las bicicletas son para el verano y recreando es una obra esa parte de nuestra España. Qué bien. Bueno, pues entonces le vas a poner voz a este relato. Te agradecemos muchísimo que te bueno, todavía no lo he hecho. Espérate a ver qué tal lo hago. Yo te agradezco que me lo agradezcas, pero me siento un poco presionada. Porque claro, además humilde. Ahora ya sé que viene de un dibujo. Detrás del dibujo hay una mujer, ¿sabes? Entonces, ya has visto que el estándar del programa está bastante abajo, así que no te va a ser difícil superarlo. Pero no, te agradecemos de verdad de corazón, Rocío Muñoz Cobo, que pongas voz a este relato de Ainhoa Goñi, que a su vez está poniendo voz a una oyente, a Jessica, que a su vez a través de un dibujo le ha trasladado esta historia. Y os invitamos, como decíamos la semana pasada, que le enviéis los relatos y vuestras propuestas a Ainhoa Goñi, que ya las va recogiendo con muy buena gana y los va reconvirtiendo y los va convirtiendo también en relatos literarios. Ainhoa, gracias, Rocío. Gracias. Es Kintsugi. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi.
Era un cuerpo inanimado, imperfecto, descolchado. Era un objeto roto, usado, manoseado, agotado. Ay, el tiempo había marcado pasos sobre su superficie, ahora llena de rasguños, de pequeños huecos, de pequeñas marcas. El color, antes uniforme, había cambiado con el paso del tiempo, del sol, de la vejez. Podía ver con detalle cada uno de esos momentos en los que fue dañado. Su forma también ha visto mejores momentos y tiempos. Ya no se doblaba como antes, ya no se abría como antes. Me costaba encontrar su entrada, rígida por el paso del tiempo, del desuso, del abuso. Rugía de dolor ante el mínimo gesto de apertura, de movimiento, de cambio en su posición, de transformación. Había que recuperar ese objeto dañado. ¿Era ahora o nunca? La historia le daría una segunda oportunidad. Yo le daría una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta si fuese necesario. Volvería a sacar lo bello de su origen, de su esencia. Resurgirían los secretos más oscuros de sus entrañas, la ponzoña, y restauraría hasta el hueco más pequeño de su ser. Yo necesitaba que volviera a ser él. Yo le necesitaba de vuelta. Sin él, mi vida no tenía sentido. Sin él, yo no sería un ser. Sin él, yo vagaría siempre entre dos mundos, inacabada, imperfecta, insensible por las durezas, y con heridas abiertas, dispuestas a recordarme en cada momento qué daños arrastraba, qué historias no había superado. Cogí el papel, dispuesta a detallar los fallos, los errores, los cambios que quería hacer, las imperfecciones que necesitaba arreglar. Debía conocer con detalle qué debía reparar. Debía retocar golpe a golpe, herida a herida, desengaños, mentiras. Era demasiado valioso como para no entregarme al completo a ese sueño embriagado, a esos deseos ocultos, a esas ansias entreveradas. Lo miré con atención. Descubrí un roto nuevo a cada paso, otra herida, otro bulto que no debería estar ahí, otra capa rasgada, otra barrera rota que yo ya ni recordaba. No cubriría el objeto con mantos y baños de vasilla, de cemento y de seda, no. No lo cubriría, punto. No podía arreglar años de dolor ocultando su esencia. No podía solucionar el paso del tiempo con telas que todo lo cubrieran, que todo lo ocultaran, que escondiesen a los ojos de los mortales mi auténtico ser. No podía cambiar la forma del destino. Así no se repara el daño del pasado, de la experiencia, de los sentimientos hechos añicos en noches de fluvios alcohólicos y llantos a media voz. Debería mimar cada grieta, debería lamer cada herida, debería rozar, acariciar, besar ese paso del tiempo, esa acumulación de eventos que lo hicieron así, ese pasar de las cosas sencillas, ese dolor inhumano en el que se había hundido una vez más. Debería reparar esos daños sin invadir, calmar esos golpes sin ocultar, abrir otra vez esas puertas atrancadas. Empecé a recordar los detalles de las heridas. Esa última noche que pasamos juntos, bebiéndonos los besos, comiéndonos la vida, lamiendo cada cachito de existencia. Recordé cuánto me había costado entregarme a tus cantos de sirena. Rememoré cada mentira, cada promesa incumplida, cada noche en vela, cada sueño por llegar, cada castillo en el aire que tú fingiste que querías construir. Y te vi frente a mí. Os vi frente a mí. Vi a tu yo cobarde. Vi a tu yo mentiroso. Vi al falso hombre, vi al que engañaba. Vi al que quisiste que yo viera. Ay, no solo el amor había roto en añicos mi alma. La vida, las injusticias, los insultos. Porque la vida es larga, pero hay palabras eternas cuando se lanzan para matar. Mira el papel. Había terminado. Todo estaba escrito. El pasado había quedado marcado a fuego. Ahora yo acariciaría mi presente,
para poder tener un futuro. Empecé a coger las piezas. Era un trabajo artesanal con el que demostraría mi amor hacia ese objeto que era mío, del que no iba a desprenderme. Era mi otra mitad, mi mitad oculta, mi mitad escondida, la memoria de mi vida. No haría un intento burdo, tosco, grotesco. Mis uniones, mis cicatrices y mis costuras evocarían el paso del tiempo. Cogí el particular polvo de oro y fui acariciando cada pequeña cicatriz, rozando suavemente cada gran marca, uniendo los pedazos destrozados de mi alma. Poco a poco empezaron a brotar brillos donde antes había vastas e informes costuras. El oro las hacía más evidentes, sí, pero también las hacía más bellas. Porque yo no voy a esconder mi dolor. Se verían mis historias, lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que he superado. Cada cicatriz ahora es un cuento. No hay fechas, ni nombres, no hay culpables, no hay rencores, no, eso ya se ha borrado. Pero es evidente las veces que me he roto en 1000 pedazos. Son evidentes mis caídas, pero son aún más evidentes que me he levantado tras cada una de ellas. Las líneas recorren mi corazón como grabadas a fuego. Son mis bellas heridas de guerra, los tatuajes de un alma que ha sobrevivido una y otra vez. No fueron horas, no fueron días, no fueron semanas. La belleza tarda en crearse, la reconstrucción nunca es fácil. Pero el oro fue recorriendo cada hueco, cada valle, cada abismo. Brotaron caminos nuevos, nuevos paisajes, nuevas veredas, donde antes solo había pasado. Y se abrieron nuevas formas. Ay, no sé qué tiempo pasó, pero sabía que el proceso había terminado. Había calmado mi alma. Había adormecido mis miedos. Había drogado mi dolor. Sé que llegarán nuevas heridas, nuevos golpes, nuevos miedos y nuevas cicatrices. Mi historia seguirá cada camino que se abra y volveré a caer. Pero ahora sé embellecer esas marcas que dicen que mi piel ha luchado en primera línea, en los frentes reales de la vida. Y sí, sigo siendo un objeto en construcción, un cuerpo en perpetuo movimiento, un alma en vilo. Y ahora también soy un corazón cicatrizado y fuerte, una guerrera con brillante armadura. Soy una mujer kintsugi y ha llegado mi hora. Me lanzo al mundo de nuevo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.